Hola a todos nuevamente, es una bendición estar con ustedes. Soy el pastor Eduardo Arellano de la Iglesia Buenas Nuevas Cuautitlán en el país de México. Bueno, en estas 6 sesiones que estamos viendo, en la cual estamos meditando la palabra de Dios, hoy el segundo tema que vamos a ver es la naturaleza del pecado. En la sesión anterior vimos el origen del pecado, cómo nos dice la palabra que por uno entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Vamos a leer nuevamente la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lo voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como hablamos en la sesión anterior, Dios nos quiere revelar algo y que debemos de comprenderlo a través de meditar en la palabra. Ayer, en la sesión anterior que vimos cómo es que entró el pecado, Satanás vimos un querubín protector, se enalteció por la multitud de sus obras y se halló en él la maldad y su sabiduría se corrompió. Cuando engañó al ser humano, entró esa semilla de maldad en la tierra, hizo que la tierra se convirtiera en maldita. Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ahora será maldita la tierra. Con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y carnos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás todos los días. Entonces, ¿qué representa esto? Desde el momento que entró esa semilla de maldad, el espíritu de maldad, todos, ¿verdad? Por ser descendientes de Adán, nacimos pecadores. Y de nuestra carne, que son pensamientos y deseos, todo es maldad y nos lleva al engaño de Satanás de hacernos creer que nosotros somos Dios y podemos hacer obras, en lugar de poder ver que hay un Dios que por su palabra ya hizo todo. La palabra de Dios, todo lo que hizo Dios fue en gran manera. Las obras que produce son buenas para nuestra vida. Todo lo preparó para el ser humano. Pero Satanás, como su sabiduría se corrompió, como vimos en Ezequiel 28, todos esos pensamientos son de maldad. Adulterio, mentira, borracheras, todo lo maldad que sale, delitos, transgresiones, pecados del ser humano, son el resultado de haber nacido pecadores, de que la mentira, pensamientos y deseos de Satanás nos engañan cada día y haciéndonos creer que nosotros podemos hacer buenas obras. Por ese mismo engaño de Satanás, así como Adán y Eva hicieron sus hojas de higuera para vestirse, Satanás nos engaña haciéndonos pensar que nosotros tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Por eso en esta parábola podemos ver a un hombre fariseo religioso que pensaba que él no era tan malo. Los demás eran malos, pero él no. No entendiendo ni comprendiendo a través de las Escrituras que el hombre nació bajo pecado. Mas sin embargo el publicano reconocía su condición malvada. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Mientras una persona se sienta buena, jamás va a poner verdaderamente su confianza solamente en la cruz, sino le va a querer agregar su propia obra. Ahí viene la confusión entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida. Por eso, al estudiar la palabra, Dios nos enseña perfectamente cómo es que el hombre nació pecador y no tiene ninguna condición para que haga algo bueno. De hecho, el hombre no fue hecho para hacer obras, sino para entender su maldad y entender por qué necesita poner su fe solamente en la obra de Cristo. Vamos a ver cuál es la naturaleza del pecado. Entonces, tanto fariseo como publicano, ya vimos en el estudio anterior que Pablo dice que somos mejores que ellos en ninguna manera, dice en Romanos 3:9, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, todos nacieron malvados, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero por el engaño del pecado, el ser humano, no, yo sí me esfuerzo, puedo hacer el bien. Y en lugar de poner mi confianza en Jesús, pone el hombre la confianza en su propia justicia, sigue estando bajo condenación
no puede creer exactamente que sus pecados fueron limpiados, porque su razonamiento, pensamiento dice, ¿cómo voy a decir que no tengo pecado si peco? ¿Cómo voy a decir que soy pecador, verdad, si sigo pecando? El pecador va a la condenación. La paga del pecado es muerte. Y por eso sigue habiendo culpa, condenación en el corazón del hombre. Vamos a ver cuál es la naturaleza humana. Yo soy mexicano y yo mido 1,65. Pero si vemos, por ejemplo, a hombres, a norteamericanos, europeos, pues hay quienes miden 1,70, 1,80 es la estatura promedio. Pero en mi caso soy 1,65. Mi color de piel no es rubio, ¿verdad? Como los europeos o como los americanos. Entonces, si yo dijera, yo soy, ¿verdad?, europeo, soy alemán de nacimiento y americano, ustedes me van a decir, ¿cómo? Si lo que podemos ver es que usted se ve más mexicano, ¿verdad? Como aquí decimos en México, más mexicano que el nopal. Entonces, no puedo ocultar mi naturaleza. Soy mexicano, hablo español, me gusta la comida mexicana y me parezco a mis padres que son mexicanos. Entonces, de la misma manera, ¿qué es la naturaleza del pecado? El hombre, cuando fue creado a imagen de Dios, la santidad, justicia y perfección revestían a Adán y a Eva. Pero cuando entró el pecado, la maldad, la inmundicia de Satanás, ahora estaba en el ser humano. Con esa naturaleza nacimos. Por eso Dios, a través de esta parábola, nos hace ver quién puede ser justificado, quién puede encontrar verdaderamente la paz solamente en su confianza en Cristo Jesús, aquel que reconoce a través de la Biblia: naciste pecador, tú no puedes hacer el bien. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla acerca de la naturaleza humana, cuál es nuestra condición desde que nacimos por haber ser descendientes de Adán, pecadores. Génesis 6:5, por favor. Dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí ya nos sorprende. Entonces, ¿no vio Dios mal en la borrachera, en mentir? Claro que esas son maldades, pero ese es el fruto del pecado, de la mentira de Satanás. ¿Dónde está la maldad? En nuestros pensamientos. Por eso en Ezequiel 28 la Biblia nos habló que toda la sabiduría de Satanás, de ese querubín protector, se corrompió. Entonces, ¿dónde ve la maldad Dios? Que ya no está la palabra de Dios, la verdad, que por su palabra todo es hecho, sino ahora siguiendo nuestros pensamientos y deseos, que todos son guiados por Satanás. Es mucha la maldad que hay en la tierra. Por eso Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra, te producirá solamente espinos y cardos. Entonces, todos los designios, todos nuestros pensamientos son de continuo, o sea, no paran, todos son de maldad. ¿Por qué? Porque vienen de la mentira de Satanás: tú eres Dios. Con esa sabiduría, cuando nos acercamos a la Biblia, nuestra manera de entender es: yo tengo que hacer. Si Dios dio la ley mosaica, entonces la tenemos que cumplir. Claro, Cristo murió por mis pecados, pero yo tengo que también esforzarme por hacer el bien. Ahí es donde está la confusión. Por eso Dios nos presenta al fariseo, confiando en su propia justicia, pensando que es bueno, los demás son malos. Jamás iba a poner su fe solamente en Jesucristo, sino en sus propias obras. Por eso esa es la confusión en mucha gente. Pero estudiando la palabra, Dios nos revela la verdad. Todos nuestros pensamientos, no hay uno solo, todos son de maldad, porque están guiados por Satanás, haciéndonos creer: tú eres Dios, tú tienes que hacer obras. Con ese pensamiento se interpreta equivocadamente la Biblia, vienen las herejías, y de ahí que haya tanta confusión en el ser humano. Vamos ahora a ver también, por favor, Mateo capítulo 13. La lepra en la Biblia representa una enfermedad que es, ¿verdad?, consiste en que un virus ataca al ser humano y ataca el sistema nervioso de tal manera que se pierde la sensibilidad y hace también que la carne se vaya pudriendo. Esa insensibilidad es la que provocó Satanás en el ser humano. Dice en Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué misterios? Porque bajo la mentira de Satanás, el hombre entiende: yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer obras, como el fariseo: si me esfuerzo puedo hacer el bien, no entendiendo que nacimos pecadores. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. La lepra, la insensibilidad espiritual, es que el hombre ya no puede ver que por la palabra Cristo, la luz, todas las cosas fueron hechas, sino ahora yo las tengo que hacer. Y si yo me esfuerzo, puedo hacer el bien. Y oyendo no oyen. Aunque la palabra de Dios dice en Gálatas 3:10, por cuanto todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No escuchan eso. No, hay que esforzarnos por hacer el bien. Si tú dependes de las obras de la ley, eres maldito, porque con un mandamiento que no cumplas, estás perdido. Pero esto el hombre no lo escucha. No, tenemos que hacer el bien. Cuando el Señor Jesús sanó al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué decían los legalistas, los religiosos, aquellos como el fariseo que se sentían buenos? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? No podían creer en la palabra. ¿Por qué caviláis así?, les dijo el Señor. Entonces, la Biblia nos habla de un gran problema. La insensibilidad espiritual, la lepra, el pecado, es no poder ver que hay un Dios que ya hizo todo y no poder creer en lo que dice la Biblia, porque en nuestros pensamientos, donde está la maldad, Satanás nos engaña para decir: ¿cómo vas a decir que no tienes pecado? La Biblia dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pero tú tienes pecado, acuérdate, estás haciendo obras malas, eres pecador, esfuérzate por hacer lo bueno. De ahí Dios entonces, a través de la parábola del fariseo y el publicano, nos hace ver por qué una persona no puede recibir la justicia de Dios, porque aún piensa que puede hacer lo bueno. La naturaleza pecaminosa nos lleva a estar con una venda en los ojos y a no escuchar que, aunque la Biblia dice: el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente sigue diciendo: yo tengo pecado, porque trato de hacer lo bueno. Bueno, sigo pecando, pero todos tenemos pecado. Si tenemos pecado, la paga del pecado es muerte. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Por eso, insisto, Dios nos quiere mostrar. El problema de la humanidad es que por el engaño de Satanás, como el fariseo, piensan que todavía pueden hacer el bien. Pero la verdad es que, como el publicano, nacieron pecadores. Su naturaleza, todos sus pensamientos son de maldad. ¿En qué consiste la culpabilidad del hombre? Vamos a ver Romanos 1:18, por favor. Dice en el versículo 18 de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia es la incredulidad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Quién hizo todas las cosas? Ya lo vimos, por la palabra todo fue hecho, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, que hay un creador que ya hizo todo, el hombre quiere hacer obras por la mentira de Satanás. Serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Lo vano, lo que no sirve, las obras del ser humano en sus razonamientos. Cuando se presentó Adán y Eva con sus hojas de higuera, no sirvió. Dios les enseñó y les vistió con vestiduras de piel. Después vamos a hablar de esto. Tu justicia no sirve, tienes que recibir mi justicia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pensamientos. Pero eso, ahí está la maldad. Tú eres Dios, tienes que hacer obras. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice la Biblia, dice el necio: en su corazón no hay Dios. ¿Cuál es la necedad? ¿Cuál es la mentira? No hay un Dios que ya hizo todo por su palabra, yo lo tengo que hacer. Por eso el fariseo en esta parábola representa la esclavitud del ser humano, que engañado por el pecado, por Satanás, tú eres Dios, tienes que hacer obras buenas y malas, la sabiduría del bien y del mal, nuestros pensamientos. Puedo hacer lo bueno, puedo hacer lo malo. Entonces me arrepiento de hacer lo malo y ahora voy a hacer lo bueno. Nosotros no fuimos hechos para hacer obras. Hay un Dios que ya lo hizo todo. Por eso, ¿cuál es la culpabilidad del hombre? Dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo en nuestra propia sabiduría, donde Satanás nos engaña. Por eso la naturaleza malvada del ser humano es que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque bajo la mentira de Satanás no reconocemos que hay un creador que por su palabra ya hizo todo, sino yo tengo que hacer. Y no soy tan malo.
Pero el publicano pudo reconocer, nací pecador, no puedo hacer el bien, necesito la misericordia de Dios. Se humilló su corazón, mientras que el fariseo se enalteció. Así podemos ver el problema de la humanidad. Nuestra naturaleza nos lleva a vivir soberbiamente. Yo puedo hacer, si yo me decido puedo hacer, pero sigo con culpa en mi corazón. Por eso Dios nos lleva a meditar y a reflexionar. Tú naciste pecador y no puedes hacer el bien. ¿Cuál es tu maldad? No reconocerme como el creador en tu vida, sino tú quieres también ocupar mi lugar, lo mismo que Satanás haciendo tus obras. Y esas obras, vamos ahora a Isaías 64:6, por favor. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, el profeta Isaías reconoció, maldita será la tierra, solamente producirá espinos y cardos, y todas nuestras justicias, lo que según nosotros son buenas obras, como trapo de inmundicia. Porque Dios dijo, la tierra maldita solamente producirá espinos y cardos. ¿Qué significa? En el desierto donde no está el agua, que es un sinónimo de la palabra, está la mentira de Satanás, está la muerte. Solamente se producen plantas que producen espinos y cardos. ¿Qué son los espinos y cardos? Como dice en Efesios 2, más adelante lo veremos, delitos y transgresiones. Del ser humano solamente sale maldad. Nuestras obras, aunque nosotros según seamos buenas como el fariseo, delante de Dios son trapo de inmundicia porque no vienen de la fe en la palabra, en las obras que hizo Dios buenas para nosotros, sino viene de la mentira de Satanás que nos hace creer que lo que nosotros hacemos es bueno. Hoy cuánta gente sigue tratando de llegar a Dios por sus buenas obras, no entendiendo que nació pecador. Por eso en esta parábola del fariseo y el publicano, Dios nos hace ver quién puede verdaderamente recibir la salvación. Aquel que a través de la lectura y estudio profundo de las Escrituras puede entender que nació pecador y sus obras no sirven para salvarlo, ni para salvación ni para vida de fe. Es volver el corazón a Dios. Más adelante hablaremos de esto. En Isaías 1, el mismo profeta Isaías nos habla de cómo ve Dios al pueblo de Israel y toda la humanidad que se sentían buenos. Dice versículo 2 de Isaías 1. Oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, no entienden. Oh gente pecadora, o sea, Dios los estaba confrontando con su naturaleza. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, ustedes nacieron descendientes de Satanás, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Otra vez cerrar al blanco, nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Ese es el pecado, el sufrimiento. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, nuestros pensamientos y todo corazón doliente. El corazón del hombre es perverso y engañoso más que cualquier otra cosa, dice en Jeremías 17. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Por eso es una tierra maldita, carne maldita que solo produce espinos y cardos, puras obras malas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, que es la fe en el Evangelio, en la palabra, la obra del Espíritu Santo. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Por eso le dijo Dios a Adán, comerás con dolor todos los días de tu vida. Aun cuando la gente trata de hacer el bien, su vida no puede cambiar. Aparenta como los fariseos, ya estoy tratando de cumplir la ley de Dios, la ley mosaica, pero en el interior sigue habiendo dolor, sufrimiento, sigue habiendo carga pesada bajo la esclavitud del pecado, porque creemos todavía que podemos hacer el bien y cuando vienen situaciones difíciles o cometemos delitos, transgresiones, pecados, hay condenación en nuestro corazón, no hay paz por no conocer la verdad. El publicano pudo ser enseñado, pudo creer que nació pecador. Soy un hombre malvado que solo produzco maldad. Cuando una persona se humilla y reconoce su maldad, entonces se entiende por qué solamente la obra de Cristo lo puede justificar.
Vamos por favor a Efesios 2:1. Esa naturaleza, ¿cómo se manifiesta? El apóstol Pablo nos lo explica en la carta a los Efesios. Versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo nos dio vida? Así como Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, cuando escuchamos la palabra y creemos en el Evangelio, el Señor nos da vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por uno metió el pecado al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Cuando estabais muertos, separados de Dios, produciendo solo espinos y cardos, solo maldad, solo obras que vienen de la mentira de Satanás. El fariseo pensaba que orando, diezmando, y alguien pregunta, pero pastor, entonces no tenemos que orar, no tenemos que entonces diezmar, no tenemos que congregarnos en la iglesia, no tenemos que predicar el evangelio. Claro, pero hay una diferencia. En el Antiguo Testamento, el régimen de la letra es que yo lo tengo que hacer lo que está escrito. Pero la verdad es que Dios ya lo hizo todo por su palabra. Entonces, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Cuando yo creo en el evangelio y soy justificado como el publicano, entiendo una verdad maravillosa, el misterio que el hombre natural no puede entender. Hay un Dios que por su palabra ya hizo todo. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando creemos en la palabra, Cristo hace todas las obras en nosotros. Es lo que el hombre natural no puede entender y es locura. Todos nacimos así. Pero cuando es quitado el velo por Cristo, entonces hay un Dios que ya hizo todo. Yo no soy Dios, yo no puedo hacer obras. Ahora por la fe en la palabra, el Señor Jesucristo hará todas las obras en mi vida. Esa es la diferencia que el hombre natural no puede comprender. Continúo, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Como hojas muertas por la corriente, pensamientos y deseos, Satanás nos arrastra, nos tiene esclavos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos somos descendientes de Adán. ¿Cómo gobierna el mundo? A través de, ahorita nos lo va a explicar, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya no la voluntad de Dios de vivir para fructificar y dar vida, como le dijo a Adán y Eva cuando todavía no entraba el pecado, sino ahora siguiendo los deseos engañosos de la carne, nos desconectamos de la voluntad de Dios. Por eso el pecado es errar al blanco. Cada quien se apartó por su camino. Ahora vivo para enaltecer mi ser, ¿verdad? Para vivir conforme a los deseos engañosos de la carne, y de ahí solamente se producen delitos y pecados. Dice, entre los cuales también todos nosotros, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, nuestra naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. El publicano podía reconocer que nació pecador maldito, necesitaba la misericordia. El fariseo se creía bueno y no podía entender que era pecador y que por naturaleza era hijo de ira y que sus mejores obras eran trapos de inmundicia. ¿Quién fue justificado primero? El que se humilló, el que dejó de confiar en sus obras, el que dejó de pensar que podía hacer el bien y entendió, soy malvado, todos mis pensamientos de maldad, mis justicias como trapo de inmundicia, no puedo hacer el bien. Por eso mi única esperanza está en la obra de Jesucristo. Dios nos quiere llevar a la fe, pero primero tiene que derrumbarse la mentira, la soberbia que tenemos cada uno de nosotros de pensar que podemos hacer el bien. Por eso Dios trabaja en nuestro corazón para humillarnos. Es que Él se enaltezca, será humillado el día del juicio. Maldito al fuego eterno, nunca os conocí, pero el que se humilla, venid benditos de mi Padre a la gloria eterna preparada para vosotros. Espero, hermanos, amigos, que meditemos en verdad profundamente en esta palabra que el Señor nos ha dado, porque de ahí depende que entendamos la verdad. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley mosaica, entonces no se hubiera necesitado un nuevo pacto. Nosotros nacimos pecadores, no podemos hacer el bien, pero Dios quiere derrumbar a través de la palabra la soberbia y la altivez natural que tenemos como el fariseo, de que podemos hacer el bien. Con un mandamiento que no cumplamos, somos malditos. Espero que así en su corazón pueda verdaderamente llegar esta verdad y entender que no podemos hacer el bien. Entonces nuestra confianza solamente estará en la obra de Jesucristo. Espero que así su vida sea bendecida. Muchas gracias nuevamente. Damos gracias a Dios por esta segunda sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar con nosotros.